sus lugares y así nos dispongamos para estudiar el Salmo 61. Hoy nos corresponde este salmo y una vez más es necesario que traigamos el contexto general del libro de los Salmos y vamos a recordar nuevamente que los salmos están agrupados en 5 tomos. El Salmo 61 también hace parte del segundo tomo del segundo libro. Adicional a esto también que hay una clasificación de los salmos. Encontramos 7 clasificaciones principales. Reitero estas clasificaciones. Tenemos los de alabanza, los de lamento, los que son himnos, realeza, sabiduría, agradecimiento y también los que son de confianza. Bueno, este salmo, el Salmo 61 que tenemos para hoy, coincide con el Salmo 60 en su clasificación, en su género, porque también es un salmo de lamento. También notamos que la literatura de los salmos es una literatura poética y es la forma en la cual nos vamos a acercar a los salmos, entendiendo que el tipo de literatura es distinta a cómo se evalúan los demás libros de la Biblia. Y tenemos también, recordando acá, lo que es el paralelismo. El paralelismo usado en este tipo de literatura es el paralelismo hebreo, y ese paralelismo cuenta con 5 formas principales. Las menciono: la forma sinónima, la forma sintética, la antitética, la escalonada y la emblemática. Como les había mencionado, los principales son los 4 que mencioné. Ahora bien, nuestro salmo, el salmo del día de hoy, el Salmo 61, contiene 2 formas de paralelismo, la sinónima y la sintética. Vamos a anotar, por favor, acompáñenme al versículo 1 del Salmo 61. Quiero dar un pequeño ejemplo de lo que es esto de el paralelismo sinónimo y el paralelismo sintético. Realmente es algo muy sencillo, aunque a veces nos podemos confundir en estos títulos que se usan. Y voy a dar un pequeño ejemplo de cómo el salmista está aquí redactando este salmo. El versículo 1 del Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, primera oración. Y va la segunda oración: a mi oración atiende. Ese primero es un paralelismo sinónimo, está hablando de lo mismo. Ahora encontramos en el versículo 2 un paralelismo sintético. Esto de sintético es tratar de armonizar 2 líneas, 2 ideas, una aportándole a la otra algo distinto. Ya aquí difiere con el primer paralelismo, que es el paralelismo sinónimo. Veámoslo, el versículo 2. Desde el cabo de la tierra, la primera, va la segunda: clamaré a ti. Y va la tercera aportando un poco más a estas primeras líneas: cuando mi corazón desmayare. El Salmo 61 contiene básicamente solo estas 2 formas de paralelismo, el sinónimo y el sintético. Continuamos en el contexto general, teniendo en cuenta también que hay una estructura bajo la cual se trabajan los salmos. Les había mencionado que solamente hay 3. La acróstica, que no es desconocida, el Salmo 119 es un referente para todos. La quiásmica, que la abordamos el domingo pasado en el Salmo 60, y la estrófica. Esta estructura estrófica es la estructura del Salmo 61, y esa estructura es bien familiar para nosotros, pues las canciones normalmente se redactan bajo estas estructuras, en donde se agrupan por lo menos en un párrafo 3 rimas, y ya luego pasamos a la otra. El himno nacional se trabaja de esa manera. Nuestros himnos aquí de la Iglesia Bíblica Misionera funcionan de la misma manera, y es la forma que está usando el salmista aquí para redactar el Salmo 61, la estructura estrófica. Bien, es un salmo muy corto,
Cuenta con solo 8 versículos. Les ruego que me acompañen en la lectura completa de estos 8 cortos versículos. Salmo 61, versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah. Versículo 5, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estaré para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. El bosquejo, el orden que les sugiero para que desarrollemos este salmo es el siguiente, solamente 2 puntos. El primero, una oración pidiendo refugio. Y esto lo tenemos del versículo 1 al versículo 4. En segunda medida, una oración pidiendo por el rey, del versículo 5 al versículo 8. Para entrar al desarrollo de este bosquejo, de este salmo, en resumen, el salmista en este lamento lo que está presentando es su condición de exiliado, de expatriado. Él está lejos de su nación, de Jerusalén, y él está elevando una oración de súplica, un ruego a Dios por la situación en la cual se encuentra. Y también él, aferrándose a la promesa que le había sido dada, él había sido ungido a una edad muy temprana para ser rey, aferrándose también a eso, clama porque pueda llegar pronto su coronación. Y esto está estrechamente ligado en este salmo y lo vamos a ir notando. Por lo tanto, vamos a ir al primer punto, en donde vemos la oración pidiendo refugio, del versículo 1 al versículo 4. Les había mencionado que aunque el salmo no tiene un contexto inmediato, sí podemos inferir que por lo menos él está exiliado, él está lejos de su nación. Y es porque él en el salmo dice: desde el cabo, desde el extremo de la tierra, clamaré a ti. ¿Sí? Él está dando por sentado, damos por sentado que él está lejos de su nación. Ahora bien, 2 situaciones probablemente le pudieron haber, o en las cuales se pudieron haber desarrollado estas palabras, o el contexto inmediato del Salmo. La primera es el destierro que le causó su hijo Absalón en el golpe de estado que le dio con Aitofel, su consejero más cercano a David. Él tuvo que salir, pero él habitó en la zona de Galaad, no estuvo en la zona montañosa. La segunda opción en donde él estuvo desterrado fue la que le causó Saúl. Él no era rey, y en este contexto se desenvuelven la mayoría de los salmos, y es el que favorece mayormente este salmo también, aún porque él aquí está haciendo referencia a una roca, porque era el lugar donde David se refugiaba, e inicialmente ese fue el escondite favorito de David. Allí era donde él se sentía más seguro, en las rocas montañosas donde solamente habitaba la cabra montés, un animal con un diseño muy particular en sus cascos que no le permitían resbalar desde esas alturas, porque resbalar desde esas alturas causaba la muerte. David
pensaba que allí él estaba seguro y que allí difícilmente alguien podría llegar. Bueno, como les menciono, ese es el contexto que asumimos inmediato para este salmo. David está exiliado, David está lejos de su ciudadanía. David no puede ofrecer sacrificios en el tabernáculo, no había un templo, pero allí en el tabernáculo Dios había prometido que su presencia estaría de una forma especial. Y David estaba lejos de esa experiencia que le brindaba estar en el tabernáculo. Ese pues, específicamente es el clamor del salmista aquí. Estoy lejos de ti, porque para David es importante la congregación del pueblo de Dios. Y David allí en esas montañas refugiado, alejándose del peligro, no encontraba la, la misma la misma esencia, no encontraba el mismo consuelo, el mismo ánimo. Y la escritura dice que qué bello es habitar todos juntos como hermanos. Y David lo sabía bien. Él extrañaba principalmente la presencia específica de Dios que él había prometido en el tabernáculo y también esa comunión de su pueblo, de los santos. La seguridad del salmista, eso es un aspecto también importante que nos presenta aquí en este poema David, y es en quién encontraba él su seguridad. Él aprendió en medio de estas situaciones que la seguridad no se la iba a brindar una roca en la que difícilmente alguien llegaba, porque Saúl hasta allí llegó. Saúl 2 veces estuvo tan cerca de él como fue posible y David tuvo la opción de degollarlo, al ungido, al rey Saúl, pero él no lo hizo porque él era coherente, porque era el ungido de Dios. Y David estaba allí pensando que ese lugar físico podría protegerlo, que allí difícilmente llegaría a él, pero el pedazo de capa cortado por el rey David es muestra de que hasta allí llegó Saúl. No es un lugar el que pueda protegerlo a él, y él lo está viviendo en carne propia. Al lugar donde él pensaba que no iba a llegar su acérrimo perseguidor, hasta allí llegó. Ahora bien, el salmista aquí está dentro de su clamor pidiendo ser llevado al tabernáculo de Dios. Notemos esta seguridad con que lo dice, versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Versículos anteriores, llévame a la roca que es más alta que yo, porque esta roca en la cual estoy escondido no me es suficiente, porque tal vez pensé que esto me podía proteger, pero hasta aquí me han venido a buscar. Y David está clamando desde el fondo de su corazón ser llevado a ese tabernáculo, pero hay un clamor que excede aquí a David, porque él parece pedir algo más. Él parece estar teniendo un propósito mucho más elevado, porque le da una condición de perpetuidad. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo, pero para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En este primer punto, vamos a concluir con esta aplicación.
Hebreos 11, del capítulo 9, nos dice lo siguiente. Capítulo 11, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pensemos en esto, porque el salmista estaba reclamando ser llevado a ese lugar en donde la presencia de Dios es irrestricta, donde no hay una porción de Él, sino hay una plenitud de Él. Y el salmista aquí, en el exilio, estando lejos de lo que más lo acerca a esa experiencia de una nación celestial, donde está Dios en toda su plenitud, el salmista está aquí pensando en una condición más cercana. Y Abraham, antecesor de David, tenía en su mente claro que no era la Canaán terrenal en la que él esperaba habitar, era la celestial, y lo confirma, inspirado por el Espíritu Santo, aquí el autor de Hebreos. Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y esto indudablemente nos lleva a Cristo. Indudablemente nos hace pensar en que esa es la morada de aquellos que compartimos esa ciudadanía celestial de los redimidos por Cristo Jesús, porque Él ha ganado a ese pueblo, para que habite para siempre, como aquí clama el salmista. Y aunque el salmista probablemente tenga tantas limitantes como sean posibles, pero él anhelaba eso como lo anhelaba también Abraham. Una segunda aplicación es qué tan importante es para su iglesia el día de hoy estar aquí, estar congregada. Qué tan importante es para cada hermano acercarse al lugar donde Dios especialmente ha prometido su presencia en este día. El mismo libro de Hebreos nos anima a no dejarnos de congregar, como se puede volver alguna costumbre. No dejemos de hacerlo, porque es que aquí nosotros nos vamos a sentir más cerca de casa, porque esta es nuestra tienda, una tienda de peregrino. Este local que el Señor nos ha provisto es una tienda de peregrino, pero nosotros vamos y reclamamos una ciudadanía celestial, su iglesia, y esperamos estar en donde la presencia de Cristo mismo no tiene restricción, donde continuamente esa va a ser nuestra normalidad. Así pasamos al segundo punto. ¿Ha hecho el exiliado una oración por su situación allí, alejado de Jerusalén? Y ahora hace una oración por el rey. Y como les había mencionado, él estaba siendo perseguido por Saúl, que era el rey oficial. Él había sido también ungido para este fin, para este propósito, porque Dios había dicho que les daría un rey, pero conforme a su corazón, no conforme al corazón que había en Saúl, que terminó siendo perverso. Él
en muestra de amor a su pueblo, quería darles un rey conforme a su corazón. Y en David había este propósito. Este salmo parece haber sido escrito en cierta tensión donde aún estaba siendo perseguido, pero se acercaba el que él fuese a ser coronado como rey. No fue una transición fácil. Y si nosotros notamos, los salmos, y específicamente los de lamento, son escritos en ánimo de confianza, porque no tienen una respuesta inmediata. Y nosotros, cuando elevamos una oración a Dios, nos llega a doler tanto porque no sabemos cuál va a ser la respuesta. Estamos afectados en una situación en particular con una hermana de nuestra ciudadanía celestial que nos duele y que nosotros oramos para que los diagnósticos que se dan de ella sean remediables. Pero nosotros no sabemos cuál sea el resultado de esto. Y la tensión en la que escribe el salmista es precisamente la misma. Él no sabe qué va a suceder. Él no sabe cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero no deja de elevar una oración también por ese momento en el cual él va a ser rey. ¿Qué pide? ¿Qué pide él para el rey? Una petición que, como veremos, va a cobijar a los demás reyes de su descendencia. Él pide que sea conservado el rey, que el pueblo sea benévolo con el rey. Esa es la petición que el salmista hace acá concreta. El salmista hace de cierta forma una promesa y le dice a Dios: Señor, yo quiero cantar de alegría porque tú me has dado una respuesta favorable. Y es que siempre las respuestas a las peticiones de David no fueron bien contestadas, aunque la mayoría sí. Pero ¿qué cuando David clamó por su hijo, para que su hijo no muriera? Y se encerró y se bañó en cilicio y allí clamó al Señor para que le conservara la vida a su hijo. Y él no sabía si Dios habría de concederle la vida a su hijo. Finalmente, ¿qué pasó? Murió. Y es que no sabemos si el Señor decida hacer A o hacer B. Uno de los más grandes y el último de los profetas, Juan el Bautista, murió. Y tal vez él mismo no esperaba su muerte. El primer apóstol, también Jacobo, murió. Pedro salió de la cárcel. Y no sabemos cuál va a ser el proceder. Y en medio de este lamento hay esa tensión latente. Pero el salmista quiere que el Señor conteste favorablemente. Y creo que cuando nosotros rogamos a Él, no hay otra intención, sino que el Señor nos conteste favorablemente y que podamos cantar, que podamos alabarlo de una forma menos difícil, aunque a veces en la dificultad también aprendemos a alabar al Señor. Moisés que no podía hablar bien, o es el argumento que él presenta a Dios para no ser enviado a sacar al pueblo de Egipto, al pueblo esclavo. Ese Moisés que no podía articular palabras correctamente, o es lo que él dice, podría ser un pretexto, podría ser así. Pero este hombre, una vez Dios con mano poderosa los hace cruzar el mar rojo, Moisés canta.
Moisés canta porque Dios los ha librado. Hay alegría en su corazón, hay júbilo, y esa sería la forma en la que nosotros desearíamos pagar de una u otra manera la buena respuesta que Dios nos ha dado en un momento de crisis, en un momento de adversidad, como en este momento lo vivimos, como probablemente mañana tenga que vivirlo yo, alguno de nuestros hermanos, alguno del pueblo, de esa ciudadanía celestial. Dos conclusiones de forma aplicativa para nosotros, y es que podemos verificar el cumplimiento de este salmo, y Dios le contestó favorablemente a David, porque notamos que en esta segunda porción, David pide que el rey sea preservado, y a David le había sido hecha la promesa de que siempre habría alguien en el trono. Aunque hubo reyes malos, descendientes de David, a pesar de eso, Dios conservó ese linaje. También, cuando se presentaron ataques a esa línea real de David, y quedó solo uno que podría suceder al trono, Dios lo conservó providencialmente. Joás, hijo de Ocosías, octavo rey de la nación de Judá. El rey que tuvo que ser escondido por Joiada, el sacerdote, porque Atalaya, una mujer, le dio un golpe de estado a Judá y quisieron usurpar el trono. Pero Dios había hecho una promesa a David, a su nación, y él preservó esta línea real, porque es la línea real que nos muestra Mateo, que conduce al Mesías, al rey que gobernaría para siempre, al rey que ha sido conservado eternamente y está en la presencia de Dios mismo. Vemos entonces el cumplimiento de ese salmo en estos dos aspectos. Por otro lado, también quisiera que tuviéramos en cuenta que cuando Dios nos saque de la calamidad, del sufrimiento, de la agonía, no nos olvidemos de darle gracias, de cantar y elevar himnos y decirle: Señor, gracias porque me has socorrido el día de la angustia. No tengamos el corazón que tuvieron estos 9 hombres que fueron sanados por el Señor Jesús, y solo uno volvió a decirle gracias. No tengamos un corazón desagradecido, ni con Dios, ni tampoco con los instrumentos que Él usa, que son nuestros hermanos, que son muchas personas inconversas a veces, que el Señor mueve a tener misericordia con sus hijos, porque como lo presentó nuestro anciano, él tiene un interés particular por sus hijos, por su iglesia, un interés íntimo por su iglesia. Somos sus hijos, y el Señor se mueve de una y otra manera para beneficiarnos, aunque a veces en medio de estos beneficios hayan dificultades. Pero ¿cuál es el camino que nos presenta David? Derramar nuestro corazón delante de Él, exponerle en lo que estamos, y no dejar de tener esperanza de que el Señor va a traer una respuesta favorable. Ahora bien, ya va para concluir el Salmo como tal. Estas aplicaciones hacían parte del segundo bloque, la oración pidiendo por el rey.
Vamos a concluir ya como tal el Salmo en su totalidad. Una pequeña recapitulación. Hemos notado el primer punto, la oración que David hace desde el exilio a Dios pidiendo refugio. Y también en nuestro segundo punto vimos que ahora David hace una segunda petición por su reinado, porque se ha conservado el rey de turno que lo suceda a él en esta línea mesiánica o que conduciría al Mesías. Una conclusión con respecto al Salmo, y es que David, como exiliado y rey, en estas dos condiciones, entiende que su posición no le da la seguridad, tampoco una cueva en lo alto de un peñasco, y menos el número de sus ejércitos. Nada de eso a él le da seguridad, pues la seguridad, entiende él, es un estado del alma provisto por Dios, que él respalda por medio de su dominio y poder. La seguridad es más un estado del alma, porque David en algún momento pudo haber creído en su corazón que esa cueva, o que tal vez el ser rey, lo podría proteger de una u otra forma. Pero aún pueden haber personas en una gran mansión con muchos escoltas y sentirse inseguras. Porque Dios solamente puede proveer la seguridad. Y esa seguridad es un estado del alma que Dios provee y que respalda por medio de distintas providencias. Pero es Dios quien da la salida, no una cueva, no un arma, no un instrumento, no el dinero, no una profesión. Debemos pensar aquí y confiar en la misma confianza que tiene el salmista. No descansemos en lo que Dios provee, descansemos en Dios, que es el que provee. Mis amados hermanos, amigos, este básicamente es el salmo que les presento. No dejo de tener en mi mente aquellas personas que han sido convidadas, aquellas personas que llevan tal vez 1, 2 años, 10 años, haciendo parte de los convidados, de los simpatizantes de este pueblo de Dios, pero que tal vez sea un expatriado, porque no pertenece a este pueblo que se conduce hacia la ciudadanía celestial, hacia el tabernáculo que ha sido construido por Dios. Mi ánimo es precisamente que no sea un expatriado, que venga a ser parte de esta ciudadanía, de que sean herederos de la misma promesa por fe que es en Cristo Jesús. Solamente Él puede darnos entrada a ese lugar santísimo. La muerte está a la puerta. Podemos acostarnos y simplemente no volver a despertarnos. ¿Cuál es su seguridad? ¿Qué le provee seguridad? Tal vez su profesión, tal vez un arma. ¿Qué le provee seguridad? La confianza y la victoria que tiene su iglesia, que tenemos en Cristo Jesús, es la vida eterna. Y por eso nosotros seguimos adelante y seguimos confiando. Eso nos levanta constantemente, y mi ánimo es para aquellos que están lejos de esa ciudadanía, que se acerquen por medio del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Y con eso, mis hermanos, amigos, deseo terminar el día de hoy. Vamos a, como habitualmente lo hacemos, a tener un momento de oración. Algunos motivos están aquí, yo voy a pasar por
por sus sillas